Un ataque coordinado, masivo, de Estados Unidos e Israel acaba de sacudir Irán, y con él todo el tablero de Oriente Medio. Vamos a desgranar qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta este punto y sobre todo qué significa esto para el resto del mundo. A ver, situémonos. Es la madrugada del 28 de febrero de 2026. Son las 7 de la mañana, hora de aquí, en Europa Central, cuando de repente, ¡boom!, una cadena de explosiones coordinadas golpea Teherán y otras ciudades iraníes que son clave. Este es el pistoletazo de salida de una ofensiva militar sin precedentes. Y ojo que esto no pilla del todo por sorpresa. Hace apenas una semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, soltaba esta advertencia. Una frase que, claro, vista ahora, pues será el preludio, ¿no? Un aviso clarísimo de la confrontación que estaba a punto de estallar. Bueno, para entender bien todo este lío, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver los detalles del ataque. Después echaremos la vista atrás para entender la escalada que nos ha traído hasta aquí. Luego analizaremos los porqués de la guerra, cómo se recolocan las piezas en el tablero geopolítico y, claro, acabaremos con las consecuencias globales. Vale. Vamos al lío. Lo primero, y esto es clave, es que no ha sido una operación aislada o improvisada, para nada. Tanto Donald Trump desde Estados Unidos como Benjamin Netanyahu desde Israel salieron casi al momento a decir «hemos sido nosotros». El objetivo que han puesto sobre la mesa es doble: desmantelar el programa nuclear iraní y potencialmente forzar un cambio de régimen. Esa mañana, los ataques no solo se centraron en Teherán, también golpearon puntos neurálgicos como Isfahan y Qom. La reacción fue inmediata, claro. Los espacios aéreos se cerraron, las sirenas antiaéreas sonaron a todo trapo por todo Israel, anticipando una respuesta. Mientras, el régimen iraní confirmaba la agresión y evacuaba a toda prisa a su líder supremo, Ali Khamenei. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque claro, esto no ha pasado de la noche a la mañana. Es la culminación de años de tensiones que no han hecho más que crecer. Así que vamos a rebobinar un poco para ver los hitos que han marcado este camino hacia el conflicto abierto. El punto de inflexión, donde todo se empieza a torcer de verdad, fue en 2018 con la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. A partir de ahí, la escalada fue constante. Fijaos, abril de 2024, Israel bombardea la embajada iraní en Damasco. Meses después, caen figuras clave como el líder de Hamás, Ismael Haniyeh, y el de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ataques selectivos que fueron una humillación para el régimen. Todo esto desembocó en un primer choque directo en junio de 2025, que fue básicamente la antesala de lo que estamos viendo ahora. ¿Y esa guerra de los 12 días qué fue exactamente? Pues para que nos entendamos, fue como un ensayo general. Durante casi 2 semanas, Israel y Estados Unidos estuvieron poniendo a prueba las defensas iraníes, atacando instalaciones nucleares, midiendo su capacidad de respuesta. Y a pesar de que Irán respondió con misiles, Israel demostró una superioridad aérea abrumadora, un factor que sin duda ha sido clave en la decisión de lanzar el ataque actual. Esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿por qué ahora? La respuesta, como casi siempre, es una mezcla compleja de amenaza existencial, de cálculo estratégico y, por supuesto, de política interna. Y en el centro de todo hay una cifra, un número que lo cambia todo: 90%. Ese es el nivel de enriquecimiento de uranio que la inteligencia occidental confirmó que Irán había alcanzado en su instalación subterránea de Fordow. Hablando en plata, es el umbral que necesitas para fabricar un arma nuclear. Y con ese material se calcula que Irán tenía la capacidad de producir hasta 5 bombas nucleares en cuestión de semanas. Desde la perspectiva de Israel y Estados Unidos, la famosa línea roja no solo se había cruzado, es que se había pulverizado. Así que el panorama estratégico era bastante claro. Para Israel, la amenaza era existencial. El llamado eje de la resistencia, o sea, la red de aliados de Irán en la región como Hezbollah y Hamás, ya estaba debilitado tras los asesinatos de sus líderes. Y la oportunidad política era, bueno, perfecta. Un ultimátum que Irán ignoró les dio la excusa perfecta, mientras que tanto Trump como Netanyahu buscaban un golpe de efecto electoral con una victoria militar. Claro. Un conflicto de esta magnitud provoca ondas de choque por todo el planeta. Ninguna potencia puede permitirse el lujo de permanecer indiferente. Vamos a ver cómo se están posicionando los principales actores en este escenario que acaba de saltar por los aires. Aquí los intereses de cada uno son un mundo. China, que quizá es la gran perdedora, se opone frontalmente. Normal, se juega el suministro de petróleo barato iraní y la estabilidad de su gran proyecto, la iniciativa de la Franja y la Ruca. Turquía, por su parte, actúa por pura supervivencia, intentando contener una posible crisis migratoria. Y luego tienes a las potencias del Golfo, como Arabia Saudí, que juegan a 2 bandas. Les beneficia debilitar a su gran rival, pero les aterra que la región se convierta en una nueva Libia o Irak. Pero mucho ojo, porque incluso en esta alianza hay fisuras importantes. Aunque son socios, Trump y Netanyahu no tienen exactamente el mismo objetivo. Trump quiere una operación relámpago, quitarse el problema de encima y volver a centrarse en su principal obsesión, China.
Netanyahu, en cambio, está dispuesto a una guerra más larga si con eso consigue erradicar por completo al régimen de los ayatolás. Y ahora vamos a lo que nos toca más de cerca, cómo impacta este conflicto en la economía global y en la vida de millones de personas. Porque las consecuencias ya se están sintiendo y muy lejos del campo de batalla. El epicentro económico de esta crisis es el estrecho de Hormuz. Para que nos hagamos una idea, por este pequeño cuello de botella pasa el 30% de todo el petróleo del mundo. Pero el impacto va mucho más allá. La simple amenaza de un bloqueo dispara los costes de los transportes y los seguros, genera una volatilidad brutal en las bolsas y pone en jaque las inversiones en infraestructuras de toda la región. El efecto en el precio del petróleo ha sido inmediato. Ya venía subiendo desde el conflicto de 2025, pero esto ha provocado una escalada vertical. Pasamos de $75 el barril antes de esa primera guerra a 90 justo antes de este ataque y las proyecciones ya superan los $110. Una auténtica locura. Y aquí está el coste humano, más allá de las víctimas directas. 5 millones es el número de personas desplazadas que Turquía teme que intenten cruzar sus fronteras. Y no hablamos solo de iraníes, sino también de los 3 millones de afganos y pakistaníes que ya vivían como refugiados en Irán. Es una crisis humanitaria de proporciones gigantescas. Y esta es la consecuencia más directa para el bolsillo de todos. La subida del crudo se traduce inmediatamente en los precios de la gasolina. Las proyecciones ya hablan de superar los $4 por galón en Estados Unidos y los 2,2 euros por litro aquí en Europa, cifras que impactan de lleno en la inflación y en la economía de las familias. Así que, al final, la gran pregunta que queda en el aire es esta. ¿Estamos asistiendo al colapso controlado de un régimen teocrático como esperan sus artífices, o acabamos de abrir la caja de Pandora a un caos regional de consecuencias absolutamente impredecibles? El futuro de Oriente Medio, y en parte el de todos nosotros, se está decidiendo en este preciso instante.